Voy a grabar. Sí, porque me dijo que grabara. Ok, listo. Entonces, cuando quieras. Entonces empezamos. ¿Qué quieres saber del sonido? Todo, todo, todo. Todo. Todo lo que sepas. Listo. Entonces tenemos el sonido, entonces hace referencia a una propagación de ondas mecánicas que viajan por el aire y se estrellan con el ambiente y generan una sensación en el oído. Dichas ondas pueden ser percibidas o no según su frecuencia, o sea, tu oído puede percibir ondas muy agudas o ondas muy graves, como lo que pasa con los perros que detectan unos Sí, sonidos más que otros. sí, sí, sí. Entonces, en la historia del registro del sonido tenemos el fonautógrafo fue creado en 1857 por Edward Leon Scott y este fue un dispositivo que solo se servía para la captura de sonido, más no para la reproducción. Entonces nos ayudaba a entender cómo funciona el sonido. Sin embargo, pues no servía para mucho más. El fonógrafo estaba originalmente pensado para guardar momentos familiares, pero ya se empezaban a dar indicios de la industria musical y de cómo se quería grabar el sonido en ese tiempo. Después tenemos el gramófono, que fue el primer sistema que introduce los discos planos y que generó un sistema mucho más fácil de transportar. Después tenemos la grabación eléctrica que en 1925 y esta sustituyó al sistema mecánico y logró una mayor facilidad a la hora de comprimir el sonido en un disco. Y por último tenemos la grabación digital, que ya son todos los formatos DVD, CD, lo que es también las USB e inclusive los formatos digitales, completamente digitales, como son el .wav y el .mp3. Bueno, cuando hablamos de sonido en los medios, hablamos que cobra su importancia ya que este nos ayuda a generar muchas sensaciones y nos ayuda a generar un ambiente como tal en el espectador que está oyendo dicho medio. Entonces, como primer medio tenemos el sonido en vivo. El sonido en vivo consta de micrófonos, procesadores de señal, amplificadores, todo eso, los cuales se utilizan tanto, bueno, más que todos, esos se utilizan más que todo para conciertos, pero también se puede haber sonido en vivo en los podcasts, en las transmisiones, ya sea en Twitch, en Facebook, en YouTube y también tenemos los programas de televisión que también usan ingenieros de sonido que manejan en estas máquinas robustas para controlar mejor el sonido. Bueno, hablando de producción musical, entonces cuando hablamos de la producción musical, hablamos de una de las industrias más grandes que ha salido en cuanto a la producción y desde que se ha podido capturar el sonido y reproducir, existe la industria musical. Entonces, porque es lo primero que se ha querido plasmar en cuanto al sonido. Entonces, ya en la industria musical no solo se habla de la música para los artistas ni eso, sino ya se habla también de la música para las películas, la música para las animaciones, la música para ambiente o incluso para la música para productos online o web. Entonces, en el sonido en el cine, la animación. El sonido en el cine y la animación no solo tenemos las bandas sonoras que son bien importantes ya que nos ayudan a generar un ambiente propicio en cada escena de la película, en cada escena de la serie animada, sino que también hablamos de los doblajes, los actores de doblaje, por ejemplo, y también hablamos de lo que es
a los efectos de sonido. Si uno quiere crear una onda de explosión y eso la puede generar a base de varios efectos de sonido hechos ni siquiera con una explosión, sino con cosas de la casa incluso. Entonces, estudios de sonido. En estudios de sonido hablamos de 3 tipos de estudio. Hablamos de los independientes, los intermedios y las grandes productoras como Sony. Entonces, cuando hablamos de los independientes, hablamos de que cualquier persona con un micrófono, con un programa de audio y con un computador puede llegar a producir sonido y que este suene bien. Sin embargo, ya nos encontramos después con los estudios intermedios que ya emplean elementos como lo es el tratamiento acústico, que impide que los sonidos de afuera se metan a la grabación, bueno, audífonos caros, programas de sonido como Pro Tools, monitores que son los mismos parlantes, los ecualizadores gráficos que nos ayudan no solo a tener el sonido dentro del programa, sino también tenerlo físico en una consola. En cuanto a lo anterior, las productoras grandes ya casi no se utilizan, ya que estas son productoras que llevan muy altos los gastos y generan muy poca devolución del dinero. O sea, generan muy poca ganancia, debido a que pues ya no se necesitan estudios tan grandes para producirse incluso uno solo en casa. Entonces, Ok. en cuanto a softwares de sonido, tenemos el Recording Studio, el Audacity, el Adobe Audition, el Sound Editor y el Nero Wave Editora. Estos estudios de sonido nos permiten muchas funciones, ya sea ecualizar el sonido, mezclar el sonido, hacer sesiones multipistas, cortar los sonidos y en general todos los efectos de sonido se pueden lograr con esto. Ya entre otros, pues tenemos otros programas web que nos sirven básicamente para lo mismo, solo que nos limitan algunas funciones. Algunos no se pueden meter efectos de sonido y así. Entonces tenemos el Highwave, el FileLab Audio Editor, el HTML5H Audio Editor, el Audacity en línea y el Twisted Wave. Y también hablamos de otros software que son, por ejemplo, dedicados a la voz, por ejemplo, el Autotune o el Melodyne. En formatos de audio tenemos 3 tipos de formato: los comprimidos con pérdida, los comprimidos sin pérdida y los formatos de audio sin comprimir. Los comprimidos con pérdida sacrifican la calidad, o sea, comprimen el audio y sacrifican la calidad del audio. Los comprimidos sin pérdida tratan de comprimir el audio manteniendo la máxima calidad de este. Y los formatos de audio sin comprimir son los que salen desde el mismo editor de sonido o, por así decirlo, son los crudos del sonido, los crudos del audio. Entonces, para entender la edición de sonido, la producción musical, tenemos que tener en cuenta la frecuencia, la duración, el timbre y la intensidad, que esto todo pertenece a la teoría del sonido. Entonces, cuando hablamos de frecuencia, hablamos de si un sonido es agudo o grave. Cuando hablamos de duración, si un sonido es largo que perdura en el ambiente o si un sonido es corto que es prácticamente instantáneo. Y hablamos también de la intensidad, que es el volumen como tal del sonido, y el timbre, que es el objeto sonoro con el cual se está efectuando ese sonido. También tenemos estas 2 magnitudes, que es el sonido y el ruido. Entonces, el sonido, lo que los diferencia es que el sonido simplemente es una onda organizada y el ruido ya son
una serie de ondas de interferencia que son bastante desorganizadas y bastante frecuentes y nos provocan un sonido molesto en el ambiente. Y como tendencias e innovaciones tenemos primero el nacimiento de la autoproducción, segundo las nuevas formas de modelar sonido, de cómo producirlo incluso, los instrumentos virtuales que cada vez más se van viendo y cada vez más se van popularizando, las nuevas herramientas para los músicos que tienen que ver muy relacionada con los editores de sonido, incluso con los instrumentos virtuales y del audio digital al audio virtual. Y entonces, en conclusión, pues vemos que el sonido cobra una gran importancia en los medios, ya que nos ayuda a tener mucha más interacción con el oyente, el espectador en general, y nos ayuda a generar sensaciones sobre él a través de su sentido del oído. Y entonces para mostrarte lo de la autoproducción, tengo acá un video que se lo he pasado a todos y es de cómo uno se puede autoproducir y cómo uno puede generar una pista de audio y puede generar música en el instante. Entonces, si quieres, puedes verlo. Ya lo estoy viendo, sí.